Ya. Entonces, signos vitales 2. Bueno, signos vitales sección 2, perdón. Ya. Los signos vitales van a ser más que todo signos que van a evaluar cómo están los órganos, nuestros principales órganos, y van a evaluar cómo está el paciente. Estos signos van a ser algo que nosotros vamos a poder medir, no es algo que, o sea, el paciente diga, ah, tengo esto, no. Nosotros vamos a poder medir los signos vitales. Un síntoma va a ser algo que el paciente siente. Nosotros no vamos a poder medirlo de una escala del 1 al 10, no. Simplemente es algo que el paciente siente. Ese es un síntoma. Algo que nosotros podamos medir, podamos ver, es un síntoma. Ahora, los valores tienen que estar constantes en un estado normal. Esos son valores que vamos a ver ahorita más adelante. En cuanto a los signos vitales, estos pueden alterarse no siempre por una enfermedad, sino por algo fisiológico, como puede ser una actividad física. Tú te vas a correr, tú vas a hacer cualquier actividad física y puede elevarse tu frecuencia cardíaca y tu frecuencia respiratoria y no puedes, te estás muriendo. Entonces, eh, bueno, esto de mayor metabolismo, mayor signo vital, también tiene que ver con mayor actividad. Entonces, acá vamos al punto importante de los signos vitales. Eh, Cualquier cambio que no sea fisiológico o con justificación fisiológica es igual a enfermedad o patología. Ahorita, o sea, justo en temperatura hay algo que lo explica bonito, pero ya. Entonces, nuestros signos vitales van a ser algo que nosotros vamos a tener que tomar a cada momento en el centro de salud, o sea, en el hospital cuando llegas, cuando estás internado, cuando te vas, antes de una cirugía, antes de cualquier procedimiento. ¿Por qué? Porque estos van a ir evaluando cómo va cambiando, si va a haber una mejora, va a haber una empeora, qué cosa tienes que mejorar, qué cosa no, o sea, todo eso o sea, los 5 signos vitales te van a dar un montón vas a poder reducir un montón de cosas solamente con los signos. Ahora, ¿cuáles son tus signos vitales? Tenemos la temperatura, la frecuencia respiratoria, la oximetría, la frecuencia cardíaca o pulso arterial y la presión arterial, que es este esfingomanómetro, que está en circulito. Entonces, en cuanto a la historia de la temperatura, solamente porque sí, porque a veces viene en el examen, aunque honestamente no es como que sea, uy, lo muy importante, tenemos a los señores Fahrenheit, Bulhauer, Celsius y Van der Leegh, que yo no sé si se pronuncian así, perdón. Entonces, Fahrenheit es el que creó los termómetros. Ya, él creó los termómetros. Burjaba los va a introducir al hospital, a la práctica clínica. Celsius crea su escala y Van der Leegh es el que va a dar los parámetros. O sea, nosotros decimos, ah, gracias a este señor es que nosotros decimos, ah, ya, lo normal es de 36,5 a 37,5, fiebres de tal a tal, febrícula de tal a tal, o sea, así. Entonces, la temperatura va a ser más que todo, perdón, un equilibrio o balance entre la termogénesis y la termólisis. La génesis viene de producir, entonces la termogénesis va a ser la producción de temperatura y la termólisis va a ser más que todo una pérdida. Lisis. A ver, un momentito, perdónenme. Entonces, lo que va a pasar es que nosotros vamos a tener al hipotálamo. O sea, para entender todo esto tenemos que primero hablar sobre el hipotálamo. El hipotálamo va a ser nuestro centro termorregulador, o sea, el que nos va a dar, el que va a regular, ¿cómo se llama? El que va a regular la termogénesis y la termólisis. Entonces, el señor hipotálamo va a estar por aquí. ¿Se ve el punto? Se ve el punto. Ya. Más o menos para ahí va a estar el hipotálamo. Él se va a encargar de la termogénesis de su producción y de su pérdida. Ahora, como dice, es un centro termorregulador. No es el tálamo ni el cerebro, no, no, no. Hipotálamo.
Ahora, ¿qué pasa? Que aquí va a estar la temperatura central o vamos a ponerla acá como la temperatura real. ¿Por qué? Porque es la temperatura interna. O sea, nosotros en el exterior tenemos una temperatura medible, pero no es como tal la real. La real va a ser la que está dentro de nuestros órganos. Y esa temperatura es mucho más alta. Por eso se le suma 0,5. Por ejemplo, si digamos que nos tomamos la temperatura y ahorita sale que estamos en 37,3 grados. Ese es en el exterior. Sin embargo, pues para saber cómo estamos realmente por dentro, se le suma un 0,5 que nos va a dar un 37,8. Y esta, señores, va a ser su temperatura real, su temperatura interna. Y no es que se estén muriendo, no es que tengan fiebre, no. Simplemente su temperatura interna y está perfecta. Entonces, seguimos con el tema de la termogénesis y la termólisis. Nosotros tenemos, vamos a hablar un poquito de planos anatómicos. Nosotros tenemos nuestra cara, anterior, o sea, ya sé que parece que anterior es la de acá, pero no, o sea, si nosotros nos ponemos así de perfil, la cara anterior es esta y la cara posterior es esta de acá, la que está en la espalda. Entonces, tenemos al hipotálamo, vamos a poner así ya, vamos a poner que este circulito es el hipotálamo. Y tenemos su parte anterior, que es acá donde está, como les digo, mirando para acá y acá está la espalda. Esta es la parte posterior. Entonces, la parte anterior va a ser la encargada de la pérdida de frío, va a ser la encargada de la pérdida de calor. Y la parte posterior, la parte de atrás, va a ser la encargada de generar este calor. Ahora, ¿cómo se va a dar la termogénesis? ¿Cómo es que se va a activar este hipotálamo posterior? Por metabolismo, actividad, por hormonas. eh, También puede ser, por ejemplo, cambios en el ciclo menstrual, como por ejemplo la ovulación. La termólisis, por el cambio, es más que todo son mecanismos de pérdida de calor, porque o sea, es el cuerpo intentando botar el calor que ya tiene. Entonces, esto normalmente se va a dar por evaporación, conducción, radiación y convección. Ahora, eso de acá lo voy a explicar un poquito más acá abajito. Algo importante decir es que los mecanismos de regulación, tanto de termogénesis como termólisis, es el contrario. O sea, el mecanismo de regulación de la termogénesis es la termólisis, su misma pérdida. O sea, la termólisis es esta de acá, que ahorita les voy a explicar. Y el mecanismo de regulación de la termólisis es la termogénesis creando calor. Entonces, ¿qué es? O sea, ¿cuáles son los mecanismos de regulación de la termólisis? ¿Cómo es que tu cuerpo va a perder calor? Mediante esto de acá. Conducción va a ser más que todo cuando tú vas a conducir tu calor a un objeto frío. Y vas a ver que tú también te vas a ir hasta, te vas a enfriar. El ejemplo más clásico es ponerte sobre una pared fría, sobre una mesa de metal fría. O por ejemplo, en verano tú estás ahí deseando que el lado de tu almohada esté frío. ¿Por qué? Porque para ahí pasas tu calor. Por convección va a ser más que todo fuentes de aire, fuentes de agua. Eso lo voy a poner acá ya. O sea, cuando estás así con tu ventilador o cuando te estás bañando, ya, eso es perder calor por convección. Por evaporación es por sudor. Y radiación es en sí tu cuerpo tratando de botar el calor. Una persona que está literalmente caliente tratando de botar el calor, lo vas a sentir hasta lo tienes a tu costado y vas a sentir su calorcito. No es broma. Esa es una forma de radiación. Ya. O sea, la termólisis para que pueda producir calor, tu cuerpo cuando quiere producir calor, ¿qué va a pasar? Va a ser una piloerección. O sea, se van a parar ahí los vellitos y va a haber una vasoconstricción. Aquí también me olvidé de algo. Acá también un mecanismo de regulación de la termogénesis, de la producción de calor, es la vasodilatación. ¿Por qué? Porque o sea, esta es la vasoconstricción, que van a ver que es la arteria, o sea, de lo que es así, se contrae. Se contrae porque lo que quiere hacer es guardar el calor. Esto es en el caso de la termólisis. Ahora, en el caso de la termogénesis, cuando ve que tiene mucho calor, la arteria lo que va a hacer es que se va a dilatar, porque lo que quiere es que el calor, o sea, la sangre fluya lo más rápido posible.
En cambio, ya les dije, no, termólisis se vasocontrae porque quiere mantener el calor. Cuando tienes calor, tu arteria se dilata para dispersar este calor. Ahora, los valores, ya acá no quiero que se me hagan bolas porque fácilmente solamente les van a preguntar por fiebre. No les voy a mentir. Pero valores, o sea, esto es literalmente, se lo tienen que saber de memoria y ya más adelante. Lo normal es que eso es, ojo, valores externos. Lo normal es que tengas una temperatura de 36,5 a 37,5. Eso es lo normal. Una hipotermia es cuando tu temperatura va a estar debajo de estos. Va a ser una temperatura menor a 35. Eso vamos a ver su clasificación más adelante. Una hipertermia, ojo, ojo, ojo. Hipertermia siempre va a ser patológico. Siempre. Una fiebre lo que va a pasar es que es un proceso fisiológico donde tu cuerpo va a estar tratando de eliminar tal vez una bacteria o está tratando de luchar contra algo, pero es algo que tu cuerpo es como que un mecanismo de defensa de tu cuerpo, que él sabe que se quiere curar, por así decirlo. En cambio, una hipertermia es una subida súbita, o sea, así de golpe, tú estás con 37 grados y de la nada subes a 42, por ejemplo. Eso no es normal, eso no es tu cuerpo tratando de defenderse de algo, no, 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 eso es algo patológico que tiene que verse así rápido. Una fiebre, por en cambio, es algo más progresivo. Un momento estás ahí con 37, luego sigues con 37,2, 37,3, o sea, vas subiendo poco a poco y como les digo, tal vez es porque estás luchando contra algún germen, contra alguna bacteria, pero es tu cuerpo haciendo su proceso normal. La febrícula va a ser, bueno, lo ponen entre 37,2 y 37,7 porque es como un inicio de la fiebre, o tal vez puede ser, por ejemplo, un estado donde se eleva la temperatura, que, o sea, sabes que no es lo normal en esa persona. Pero vamos a definir como febrícula un estado donde se eleva la temperatura, pero de un modo en que no es la temperatura normal del paciente. O sea, si tu paciente tiene, por ejemplo, sabes que tu paciente siempre está con 37 de temperatura y que de un día al otro pase con 37,3, así de la nada, eso puede ser una febrícula. O sea, ahí tienes que ir checándolo porque si no puede que se convierta en fiebre donde ya empieza a ser progresivo. Aunque de por sí las fiebres no son malas, así que ya. El ritmo circadiano va a ser más que todo las actividades que vas a hacer durante el día. A ver, que se. A ver, discúlpeme. El ritmo circadiano, como les digo, va a ser las actividades que vas a hacer durante el día. Entonces, lo que te va a tratar de explicar tu PPT es prácticamente de que va a haber un momento en el día donde tu temperatura va a descender y es normal, y va a haber otro donde tu temperatura va a subir y es totalmente normal. ¿Por qué? Porque hay menos actividad y más actividad. Respectivamente, o sea, por ejemplo, 5 de la mañana, acá hay menor actividad, y 4 y 7 supuestamente son las horas donde tienes mayor actividad. Entonces, cuando hay menos actividad, tu temperatura va a bajar. Por eso parece que a las 5 de la mañana tu temperatura descienda a 37,2 y es totalmente normal, no es patológico. Y eso, como les dije, ocurre no solamente con la temperatura, sino también con la frecuencia cardíaca y con la frecuencia respiratoria, por ejemplo. Y es completamente normal, por el ritmo circadiano. En cambio, a las 4 y a 7 de la tarde, noche, supuestamente tu cuerpo está en mayor actividad, por eso tiene una mayor temperatura, un mayor signo vital. ¿Preguntas hasta aquí? Todo claro. Gracias. Ya saben, cualquier cosa, tienen falta, no sé, algo así. Entonces, tenemos la hipotermia. Como les dije, esto lleva a hacer tu cuerpo a ver que se cambie la que se cambie. Terrible. Ya. La hipotermia va a ser cuando va a descender la temperatura en tu cuerpo. Entonces, normalmente va a ser sus clasificaciones de leve, moderada, grave. O sea,
Grábese con que hipotermia de por sí es algo menor a 35. Ahora, entonces una hipotermia leve va a ser de 33 a 35, moderada de 30 a 33 y grave a una temperatura menor a 30. Cuando una persona está con la hipotermia grave, prácticamente ya lo vas a encontrar muerto. O sea, de verdad, nada que hacer por él. Normalmente cuando, o sea, una hipotermia leve moderada puedes ponerle una manta térmica y puede solucionar algo. Pero algo que está así grave, menos de 30 grados, eh, ahora, el estado febril, quiero que sepan que es más que todo algo que es una problemática, pero con los niños menores de 2 años, vamos a poner acá. Menores de 2 años. Estos van a tener problemas con el tema del estado febril. ¿Por qué? Porque los niños todavía no tienen, o sea, incluso hasta más o menos 8, 9, 10 años, todavía tienen problemas para botar el calor, para, o sea, para hacer esa termólisis, aún tienen problemas con el tema de la termólisis, por lo cual el calor producido va a tener problemas para poder dispersarse. Entonces, cuando un niño está en estado febril, lo que va a pasar es que como va a acumular tanto, tanto calor, puede tener sus crisis e incluso sus convulsiones febriles por el tema del calor. Entonces, tienes que cuidar a los niños, a los pediátricos, justo de eso. Otro síntoma de estado febril puede ser los escalofríos, puede ser un golpe de calor, la aclimatación al calor, todo lo que tenga que ver con que haya calor en el cuerpo del niñito puede ser pues muy fatal porque no pueden botar el calor. Ahora, el tipo de termómetro es algo que pues ya, a ver, que se cambie, que se cambie. Los tipos de termómetros no creo que les vengan en su examen, pero por si acaso, pues tenemos el termómetro de mercurio, que es este de acá, que está con este de acá. Ya, ahí se puede ver que ese es el de mercurio. El digital, este de acá, que bueno, esto lo vamos a recordar, el que es así por tu pistolita. Ese de ahí lo vamos a recordar porque es el de COVID. Este de acá, que es con un piquito, es el termómetro de infrarroja timpánica. Ese se va a poner en el tímpano, que si bien es cierto, es o sea, también tiene una temperatura muy cercana a la central. Y bueno, las banditas, que bueno, de las banditas no voy a hablar hoy día porque las banditas simplemente no, simplemente están vetadas, no, no, no miden bien, tienen falsos negativos como falsos positivos en fiebre. Entonces, no hablemos de las banditas. Banditas out. Eh, las pistolas, prácticamente también podemos decir lo mismo. O sea, tiempos de pandemia ya recordarán que a cada rato te estaban tomando tu temperatura y por ahí había alguien con fiebre, con COVID y ni caso, o sea, también es erróneo. Ahora, los que sí son así fiables van a ser estos de acá. Esos de aquí sí son los fiables. Entonces, el termómetro de mercurio, o sea, por el hecho de que puede haber una intoxicación en caso si llega a romper la puntita, bueno, o sea, puede ser. Más que todas las enfermeras ahí sí son las reinas en el termómetro de mercurio para que no se rompa. El digital, tú lo puedes tener en casa, todo chévere, más seguro de usar. Y la infrarroja timpánica, pues también es una buena opción. Estos tres te van a medir bien la temperatura. Excelente. Ahora, lugares de medición central, vamos a tener con que, bueno, recordemos que la temperatura central va a ser una temperatura de 0,5 mayor a la exterior. Ay, perdón, se me fue. 0,5 mayor al exterior. Entonces tenemos nuestros lugares de medición que van a ser la boca, la axila, el recto y la infrarroja timpánica. Ahora, vamos a ponerlas por orden de qué tan fiables son, o sea, qué tan cercanas a la temperatura central interna real son. Entonces, en primer lugar tenemos el recto, en segundo la timpánica, luego la boca y finalmente la axila. Ahora, ¿qué pasa? El recto es el lugar que es más como que cercano a la temperatura central. Lo más cercano, ¿por qué? Porque literalmente estás introduciendo el termómetro dentro. En cambio, la axila, como es la que es más exterior, es
O sea, te puede dar, por ejemplo, vamos a poner que te da un 36,5. A este lugar tienes que agregarle un 1,5, por lo cual estaría dando 38 en la temperatura interna. Entonces ya. Ahora, otras cosas así como que para dar datos. La infrarroja timpánica, bueno, ya se sabe que es con el termómetro que es infrarrojo timpánico. La boca y la axila, normal, se puede utilizar cualquiera de los termómetros de mercurio o el digital. En el tema de recto, más que todo se va a tomar en bebés. ¿Por qué? Porque tú vas a agarrar un termómetro. O sea, imagínate que ese es el termómetro y tú no le vas a poner el termómetro al bebé a la boca. O sea, literalmente lo puede morder y se traga el mercurio y pues aquí. O lo puedes poner en su axila y bueno, es un niño o un bebé, se lo va a estar sacando a cada rato. Entonces más fácil es agarrar al niño de ahí de las piernas y introducir el termómetro ahí en el recto. No va a hacer nada. Te ahorras dolores de cabeza. En cambio, ya con las personas adultas, pues simplemente le dices, oye, ¿sabes qué? Pon ahí tu termómetro, no te muevas, espérate un rato y ya la gente comprende. Entonces, por eso, o sea, todo lo que sea recto, vamos a poner acá, bebés. Ya. ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna. Lo máximo. Ahora tenemos nuestro segundo signo vital, frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria va a ser más que todo el movimiento físico, ya físico. Una inspiración más una expiración te da una frecuencia respiratoria. Entonces, una inspiración es cuando inhalas, expiración es cuando botas. O sea, la suma uno de estos más otro de estos da la frecuencia respiratoria. Entonces, lo normal es que tú respires de 12 a 20 veces por minuto, aunque esto también puede cambiar, como digo, en las horas de sueño. Ahora, 12 a 20 estamos hablando como ya adultos. O sea, yo no sé cuántos años tengan ustedes, quiero creer que son 16 para más, pero este, para su edad, nuestra edad, 12 a 20. Sin embargo, los valores van a cambiar cuando son niños. O sea, eso lo vamos a ver mucho. Los valores, o sea, los signos vitales en general, tanto frecuencia respiratoria como cardíaca, van a disminuir conforme la edad. O sea, un niño puede respirar bastante más y no hay ningún problema. No es que se esté hiperventilando, es que literalmente respiran así. Entonces ahí se va a ver que conforme crecemos, la frecuencia respiratoria va a disminuir. Lo normal en los adultos es que sea, como dice, de 12 a 20 respiraciones por minuto. Ahora, ¿qué va a pasar? Que nosotros tenemos la bradipnea y la taquipnea. La bradipnea es cuando estamos menos, bradi es menos y taqui es más. Entonces, la bradipnea es menos de 12 y la taquipnea es mayor a 20. Ahora, ¿qué va a pasar? Con la taquipnea ocurren, bueno, ahorita vamos a explicar la respiración superficial con la política. Cuando una persona está con taquipnea, puede ocurrir dos cosas, o de plano no ocurre nada, pero casi siempre es así. Una taquipnea más, dependiendo, tiene una poca amplitud de tórax, o sea, el tórax está la poca amplitud mayor. Entonces, normalmente nosotros tenemos, a ver, acá vamos a dibujar a Pepito, como siempre, Pepito siendo excelente. Ya, entonces, Pepito tiene su tórax acá, su caja torácica. Entonces, lo normal es que Pepito, cuando respire, ese inhala, exhala, inhala, exhala. Pero cuando una persona tiene una poca amplitud, casi ese inhalar, exhalar no se nota. Entonces, cuando esto ocurre, va a ser una respiración superficial. Esto de acá. No me alcanzó para escribir ahí. En cambio, cuando Pepito está quedando una taquimia y de plano cada que respira se nota, pero así potente su amplitud, eso va a ser una polimnia. Ahora,
Algo importante de la frecuencia respiratoria va a ser el intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque desde ya les digo que existe tres conceptos de los cuales vamos a hablar más adelante, pero creo que es importante siempre detallarlos. Está la respiración, la ventilación y la oxigenación. La oxigenación va a ser prácticamente el intercambio gaseoso. Ahora, ¿qué va a pasar? Que la respiración es como tal el movimiento físico, o sea, cuando lo que les acabo de decir que es inspirar, expirar, ya, eso es la respiración, solamente el movimiento físico. La ventilación va a ser asegurarse de que el aire que ingresa por la inspiración llegue adecuadamente a tus pulmones, y solamente eso, que el aire llegue a los pulmones. Nada más, no tiene que ver nada de que el movimiento que haces para que llegue, no. Simplemente el paso del aire de tu nariz a tus pulmones o en todo caso de tu boca a tus pulmones también puede ser. Simplemente eso es ventilación. La oxigenación va a ser el intercambio gaseoso que va a haber. Entonces, tenemos acá, voy a ponerlo acá ya. Tenemos acá este lugar, voy a ponerlo acá también. Y tenemos este lugar que lo estoy desarrollando con celeste, espero se pueda ver, más o menos se ve. Este lugar es la vénula y este de rojo es la arteriola. Y esto de acá, este globito que se puede ver ahí, eso es el capilar. Bueno, ¿qué digo? Es el alveolo, perdón. Entonces, esta parte de acá, que lo estoy poniendo en un circulito, eso es el capilar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la vénula va a llevar dióxido de carbono, CO2, dióxido de carbono, y esto de acá en el alveolo lo que va a ocurrir es el intercambio gaseoso. Este dióxido va a salir y lo que pasa es que cuando tú respiras, cuando te inspiras, vas a entrar, o sea, va a entrar oxígeno. Entonces, ese oxígeno va a entrar a la arteriola. La vénula va a llevar todo lo que son desechos y la arteriola va a llevar todo lo que es así oxigenado. ¿Ok? En este capilar, en este lugar, va a ocurrir ese intercambio donde sale el dióxido y entra el oxígeno. ¿Ok? Ok. Espero se entienda. Y si no se entendió, díganme. Sí se entendió. Chévere, gracias. Ahora, la composición del aire, por si acaso, el nitrógeno no toquen al nitrógeno porque el nitrógeno, si se dan cuenta, va a seguir igual. 78, 78, o sea, no cambia. Esto más que todo vamos a hablar sobre la inspiración y la expiración. Cuando nosotros inspiramos, vamos a tener una mayor entrada de oxígeno y casi nada, o sea, te lo juro, casi nada de dióxido de carbono. Sin embargo, cuando nosotros expiramos, ahí sí va a haber si bien es cierto, también vamos a expirar oxígeno, lo cierto es que miren de cómo pasó de 0,04 a un 4% de dióxido de carbono, porque al expirar estamos botando desechos, estamos botando nuestro dióxido de carbono. Entonces, cuando quiero que hablemos de composición de aire, quiero que hablemos de oxígeno y dióxido de carbono, porque estos dos son los que van a hacer los intercambios cada que nosotros inspiramos y respiramos. Inspiramos y expiramos. ¿Ok? Ok, entonces acuérdense, estos dos son los que importan. El nitrógeno, déjenlo. Entonces, todo chévere porque solamente eso es frecuencia respiratoria. Todo claro. Gracias, Mar, como siempre apoyando. Ya. La pulsoximetría, bueno, que se cambie, que se cambie, que se cambie. Ya. La pulsoximetría en realidad va a medir dos cosas. Va a medir, como dice acá, ay, no se ve. Espérense. Ya. Va a medir esto de acá que va a ser tu oxígeno en sangre. Y esto de acá es la frecuencia cardíaca que vamos a hablar en un ratito. Entonces, ahorita lo que me importa es el oxígeno en sangre que vamos a hablar sobre la oximetría. Lo que pasa es que estos van a emitir una luz que va a ser infrarroja y roja. Entonces, nosotros vamos a tener, en la sangre vamos a tener hemoglobina y desoximoglobina.
Entonces, conforme cuánto, o sea, bueno, en estas, ¿cómo se llama? En esta hemoglobina, esa hemoglobina va a viajar el oxígeno que nosotros respiramos. ¿Recuerdan lo que les dije acá del tema de las... Ya. Cuando entra acá por el capilar, a ver, espérense que se cambie. Cuando entra el oxígeno al capilar pasa por la arteriola. Entonces, a partir de ahí va a entrar a los glóbulos rojos y en los glóbulos rojos está la hemoglobina, pues. Entonces, ahí dentro va a viajar el oxígeno por todo el cuerpo. Entonces, lo que va a pasar es que esta maquinita va a medir con la luz infrarroja cuánto oxígeno está viajando, dependiendo o sea, dependiendo si la capta con la infrarroja o con la roja. Lo importante es que lo que hace es captar cuánto oxígeno hay en el cuerpo. O sea, la medición de esto. La asimilación. Mide la asimilación de oxígeno que pasa de los alvéolos a sangre. Mide, o sea, quédense con esto, por favor. Mide el oxígeno. Mide el oxígeno en hemoglobina. Resumen de todo, mide el oxígeno en hemoglobina. Ahora. O también puede ser oxígeno en sangre. También. Ahora, ¿qué tan importante es esto? Mucho, porque si tú no tienes oxígeno, tus órganos se pudren. Así que ya saben. Ahora, el valor normal, acuérdense, 96 a 100% aire. El valor normal va a ser de 96 a 100%. Y quédense con eso. Cualquier otro tipo de cosas las vamos a ver más adelante, pero quédense con que el valor normal es de 96 a 100%. Ahora, ¿qué no hacer durante la pulsoximetría? Más que todo es el hecho de que cuando tú te pones ahí el pulsoxímetro, no tienes que moverlo, porque o sea, esas luces infrarrojas y rojas están captando. Entonces tú con una interferencia lumínica o eléctrica ya puedes estar afectando la medición de este. El esmalte de uñas, el color fuerte también puede interrumpir el paso de la luz. Cambiar el sitio del sensor de la luz obviamente también puede interrumpir. Y bueno, la pobre perfusión, o sea, más que todo es el hecho de que pues es anémico, hijo. Así que ya. Ahora, vamos a pasar a los últimos dos, que son la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Estos dos, por favor, si no se entiende algo, me explican, me avisan al privado, no sé, y ya, avisan. Entonces, primero vamos a hablar un poquito sobre el corazón, porque en base a esto luego vamos a tener que hablar de la frecuencia cardíaca y sobre todo de la presión arterial. Entonces, este es nuestro bendito corazón. Muy lindo, pero así no se ve, obviamente, no es azul y rojo. Entonces tenemos nuestras cuatro cavidades que las voy a separar así. Ahí le voy a poner un poquito más grande, porque si no, ya. Tenemos nuestras cuatro cavidades. A ver, que se pinte. Ya, tenemos las aurículas y los ventrículos. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros en la parte azul es todo eso de acá, el azul es derecho, por si no se ve o si ya han leído por ahí. Y la parte izquierda es, pues, la izquierda, perdón. Entonces, la parte derecha, la aurícula derecha y el ventrículo derecho se van a encargar más que todo de bombear la sangre al pulmón y que ésta pueda llegar, o sea, por las arteriolas, que digo, por las venas pulmonares, van a llevar toda la sangre a la aurícula izquierda y esta aurícula izquierda va a pasar la sangre al ventrículo. Y este ventrículo izquierdo, o sea, este señor de acá, a ver que se borre, que se borre, que se borre. Ya, ese ventrículo izquierdo lo que va a hacer es que va a bombear la sangre para todo el cuerpo. Ahora, pequeño dato interesante. Esta capa de acá, este musculito que estoy rayando ahorita mismo, ya, eso que se está rayando es el miocardio. Vamos a tener el miocardio derecho, que es la parte que está azul, y el miocardio izquierdo. Si se dan cuenta, si son observadores, el miocardio izquierdo es más grueso. ¿Por qué? Porque el miocardio izquierdo, del ventrículo izquierdo, se encarga de bombear, o sea, ejerce tanta presión y tanta fuerza
hace tanto ejercicio de actividad para que pueda bombear la sangre desde donde estás hasta la punta de tu pie. En cambio, el ventrículo derecho no tiene que hacer tanto esfuerzo, porque simplemente, o sea, ahí al lado del corazón están los pulmones. Entonces tiene que bombear sangre solamente para esa parte. Ahora, ¿qué me interesa? Que del ventrículo izquierdo, si se dan cuenta, vamos a tener este pequeño acá, que es el callado. La aorta y el callado aórtico. La aorta ascendente, aorta descendente, callado aórtico, que va a ser esos que van a tener acá sus tres ramificaciones. Y ya. Cuando la sangre pasa por ahí, va a ejercer una presión. Y esa presión es la presión arterial. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Que tu ventrículo va a aplastarse. Esa es la sístole. Luego, bueno, vamos a hablar de la historia de eso después. Ya. La cosa es que cuando tu corazón se contrae, va a expulsar sangre. Por acá, por la aorta, por esto que está ahí, está dibujado. Y lo va a hacer con tanta fuerza que va a ejercer una presión. Y esa va a ser la presión arterial. Y bueno, esto va a hacerse cada rato. Entonces, cada que bombea, o sea, cada que se contrae una vez, otra vez, otra vez, otra vez, ese es un pulso arterial o frecuencia cardíaca. Entonces, dicho esto, pasamos a lo que es el pulso arterial o frecuencia cardíaca. Honestamente, yo prefiero llamarlo como frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque al final eso es lo que vamos a contar como valor. El pulso arterial va a ser la actividad palpable del corazón. Como les dije, cada que bombea sangre, cada que se contrae, va a mandar así boom, 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 boom. Ya, eso se puede palpar. Entonces, tenemos, o sea, solamente se puede, ojito, solamente se puede palpar en arterias, no venas, no, arterias, porque las arterias son las que van a llevar esta sangre del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿dónde se va a palpar más que todo? O sea, las ubicaciones donde se puede palpar más van a ser en la braquial, en la radial y cubital también, pero radial más que todo la radial, porque o sea, acá tienes tu manito, este de acá acá hay dos huesos, que es el radio y el cúbito, entonces el que está en tu pulgar, ese es el radio. ¿No? Entonces la arteria radial bajas un poquito, acá llegaste y acá está tu pulso, ahí está tu pulso. También la axilar es un buen lugar y la carotídea, ahí nomás hay. Esas son las que más se van a tomar. Ahora. Como se puede ver, se tiene que palpar sobre un lugar que eso sea más, a ver que se cambie. Ya, se tiene que palpar en un lugar de una superficie dura. En este caso, como les digo, un hueso. Y mi ejemplo, como les digo, es palpar la presión, el pulso, la frecuencia cardíaca, tu pulso arterial en el radio. Ahora, tienes que palparlo con los dos dedos acá, con el índice y con el dedo medio. ¿Por qué? Porque si tú lo palpas con el pulgar tiene como tal su propio pulso. Ojo, entonces tú puedes estar así palpando acá con tu pulgar y vas a decir, ah, sí está bien, y el paciente está como que me estoy muriendo. Ay. Y no, pues. Entonces, factores que pueden influir, ejercicio. Porque ya les dije, ya el ejercicio aumenta, va a hacer que tu corazón se contraiga más y más y más y más. Entonces, más contracción, más fuerte cardíaca. Entonces, ejercicio lo altera. La fiebre, esto es como tal una regla, o sea, por cada grado de fiebre que subas, va a ser unos 7 a 10 latidos más. ¿Ok? Medicamentos. Esto puede ser que los bajen o los suban. Por ejemplo, o sea, no voy a hablar ahorita de farmacología, por favor, pero están, por ejemplo, los IECA, que se van a encargar de justo disminuir la frecuencia cardíaca. La hipovolemia. La hipovolemia va a ser una pérdida de sangre. Entonces, tu cuerpo va a hacer lo que pueda, va a disminuir su frecuencia o puede aumentarla, justo para mantener la sangre en el cuerpo. El estrés también lo puede elevar la frecuencia cardíaca, es más, ahí vas a sentir cómo late tu corazón a veces. El estrés, patologías, también puede ser ansiedad, por ejemplo. Patologías, nuevamente, o te la suben o te la bajan o incluso te pueden dar arritmias. Ahora, ¿qué son las arritmias? Bueno, vamos a pasar a las características de la frecuencia cardíaca. La frecuencia va a ser prácticamente este cuadrito, que es
los valores normales. Los valores normales de un adulto va a ser de 60 a 100 latidos por minuto. Sin embargo, un recién nacido no va a tener esta misma clasificación, porque como pueden ver, su promedio es incluso de 130, sí, es de 130. Entonces, no es que se esté muriendo, sino que literalmente así late el corazón de un recién nacido. Y si se dan cuenta, conforme vamos creciendo por la tabla de edades, su frecuencia va a ir disminuyendo. Y es normal. Y vamos a llegar a un punto donde, como se puede ver, llegamos a ser adultos y pues tenemos de 60 a 100 latidos por minuto con un promedio de 80. Entonces, las características también van a ser el ritmo. El ritmo, bueno, pues tenemos el normal y el irregular. El normal es como les digo, imagínense un compás de la música, así, tiene ritmo. En cambio, el irregular, pues es pa, no tiene ritmo, es arrítmico. Irregular, arritmia. Y acá he puesto unos ejemplos, pues, de cómo se puede ver, por ejemplo, ritmos regulares taquicárdicos y bradicárdicos, porque más abajo ¿dónde está? Lo puse. Ya. Tenemos la taquicardia y la bradicardia. Taquicardia, como les dije, es cuando se eleva algo y brady es cuando baja. Entonces, una taquicardia va a ser una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto y una bradicardia va a ser una frecuencia cardíaca menor a 60. Mm, Ahí quedó. Entonces, volviendo al cuadrito de las frecuencias, ahí se puede ver más o menos cómo es una frecuencia con ritmo, que va a ser taquicárdica y bradicárdica, como puede ser una rítmica con taquicardia y bradicardia. Ahí están los ejemplos. Entonces, la amplitud es el pulso, si va a ser un pulso débil o imperceptible. O sea, qué tanto, literalmente, qué tanta amplitud tiene esta frecuencia cardíaca, este pulso, con qué tanta fuerza. Ahora, la tensión o dureza va a ser el grado de compresión de pared arterial. Va a ser alta o baja. O sea, acá no hay mucho que explicar literalmente. Simplemente es como que te dan eso. Onda dícrita no creo que les venga. Y si les viene, bueno, pues es banco. Vamos a, ya. Esta subida, ya. Lo que pasa es que cuando el corazón se contrae es una sístole. Y cuando se relaja es la diástole. Entonces, vamos a poner acá sístole. Y esto chiquitito, que acá está todo casi que no se ve, esa es la diástole. Entonces, la onda dícrota va a ser este pequeño espacio que está acá. ¿Ven esa ondita chiquita? Esa mini montañita. Esa es la onda dícrota. ¿Qué va a pasar? Que nosotros en la sístole, a ver, voy a borrar nuevamente esto. En la sístole, cuando tu ventrículo izquierdo se contrae, va a expulsar sangre. A ver, que cargue, que cargue. Ya. El ventrículo se contrae y va a expulsar sangre a la aorta. Pero ¿qué pasa? Que acá existe una válvula, que es la válvula aórtica. Entonces va a haber como que un pequeño eco con el resto de la sangre que está ahí. Porque no es como que toda la sangre que expulsa el ventrículo vaya a ir a la aorta, sino que va a haber un residuo. Ese residuo, cuando se pega contra la válvula que se cierra, va a dar la onda dícrita. Entonces, ¿alguna pregunta de pulso arterial? Todo claro. Lo máximo. Ahora, la presión arterial. La presión arterial es bien bonita. A ver, vamos a ver.
Lo que les dije, cuando el ventrículo se contrae va a haber una fuerza con la que la sangre va a ser inyectada ahí a la aorta. Entonces, esta es la fuerza con la que va a golpear las paredes, por lo cual la presión arterial va a ser la fuerza que ejerce la sangre con las paredes de la arteria. Entonces, la presión arterial tiene sus fórmulas, que va a ser, a ver, que se aumente. Ya, si tenemos que la presión arterial es el gasto cardíaco por el revestimiento vascular periférico. O sea, el gasto cardíaco es cuánta sangre hay, revestimiento vascular periférico, cuánta fuerza hay. Ahora, ¿qué pasa? Que el gasto cardíaco es importante porque también tiene su fórmula, pero es un poquito más fácil porque es la frecuencia cardíaca, o sea, cuántas veces late el corazón, multiplicado por el volumen de eyección sistólica, o sea, cuánta sangre expulsa el ventrículo al momento de contraerse. Ahora, ¿qué pasa? Que todo esto va a ser directamente proporcional. ¿A qué me refiero? Que para que tú aumentes una presión arterial, basta con que, por ejemplo, se aumente la frecuencia cardíaca para que aumente esta fórmula. Si aumenta la frecuencia cardíaca, va a aumentar el gasto cardíaco. Aumenta el gasto cardíaco, automáticamente va a aumentar la presión arterial. O al revés, basta con que alguno de estos se disminuya, como por ejemplo el volumen de eyección sistólica altera el gasto cardíaco, menos presión arterial. O sea, es directamente proporcional. Con que uno baje, va a bajar la presión arterial. Con que uno suba, sube la presión arterial. Entonces, dicho esto, tenemos los flujos. Tenemos el flujo laminar y el flujo turbulento. El flujo laminar es prácticamente está pasando normal la sangre, o sea, normal, por más que haya ejercido una fuerza, la sangre pasa normalita, o sea, tranquila, aguas calmadas. Flujo turbulento es, pues, como se puede ver, no tiene, golpea las paredes por todos lados, así, fa, 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 trinchera. ¿Y qué va a hacer? Que esto va a generar daños en las paredes de los capilares, o sea, los capilares son tus arterias. Genera daño en los capilares y esto puede generar, por ejemplo, un daño, un trombo, por ejemplo. O sea, lo hacemos susceptible a la creación de trombos. Y esto lo que puede dar, por ejemplo, es un accidente cerebrovascular. Un flujo laminar es un flujo sano. Esto de acá, esto pues, no es que vaya a dar enfermedades, sino que puede. El flujo turbulento puede dar enfermedades. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Los valores, pues tenemos, el valor normal es un valor, a ver, que se cambie. Los valores pues van a ser más que todo, tenemos lo normal, la prehipertensión y la hipertensión. Acá voy a dividir esto aquí. Entonces, lo normal, o sea, lo normalito es que tú estés con una presión de 120 en la sistólica, o sea, en el momento que se contrae, y en el momento de relajación, la diastólica, 80 o menor a estos. Pero, o sea, ¿cuál es su tope? Su tope es de 90-60. Y aunque no parezca, a esta edad es normal tener presiones de 100/60. O sea, no te estás muriendo. La prehipertensión va a ser de 120-139. Y en caso de la diastólica, de 80-89. Ahora, se van a dar cuenta que la parte de la sistólica van a aumentar, o sea, va a ser un mayor a 20 y acá le van a sumar 10. La hipertensión va a ser a partir de 140 en la sistólica y a partir de 90 en la diastólica. Y va a tener dos estadios, el estadio uno que va a ser de 140-160, y el estadio 2 que es de mayor a 160. Aunque hay un tercer estadio que es más grave, que ya se imaginarán que es a partir de 180. Pero por mientras, con que se aprendan esos dos estadios, está genial. Entonces, el estadio uno va a ser de 140-160, nuevamente son más 20. Y en cuanto a la diastólica, va a ser de 90 a 99 y pues en el estadio 2 mayor a 100.
Nuevamente, son más 10. Ya, eso es lo que se tienen que aprender. Sí. No. Ahora, los mecanismos de regulación son algo pues más, a ver, que se... Ya, los mecanismos de regulación van a ser los quimiorreceptores y los vasoreceptores. Ahora, quiero creer, o sea, quimiorreceptores van a ser oxígeno y dióxido de carbono. Porque, ¿qué va a pasar? A ver, que el cuerpo cuando hay quimiorreceptores, literalmente receptores químicos, tu cuerpo va a decir, ah, estoy recibiendo mucho oxígeno, bájenle la frecuencia cardíaca porque menos frecuencia cardíaca automáticamente te vas a ver obligado a tener menos frecuencia respiratoria. O en todo caso, hay mucho CO2, hay mucho dióxido de carbono, respiren más, por eso tiene que haber una mayor frecuencia cardíaca. Aumenta la frecuencia cardíaca para que respires más y así puede haber un balance entre estos dos. Ahora, los varoreceptores, como tal, varo es presión. Entonces, estos receptores literalmente van a ser receptores de presión. Y se van a dar cuenta cuando hay mucha presión y van a decir, oye, bájenle la frecuencia cardíaca. O de lo contrario, ay, tenemos muy poca presión, súbanle la frecuencia cardíaca. Y estos van a estar encontrados en el seno carotidio y en el callado aórtico. Ah, bueno, pues si acaso. Ya. Entonces, los quimiorreceptores, como ese quimio, acuérdense simplemente de oxígeno y dióxido de carbono, y los varoreceptores de la presión. O sea, eso ahí sí tu sistema parasimpático simpático se encarga. ¿Por qué? Porque literalmente ya por sí solo tu cuerpo lo regula. Bueno, ¿alguna pregunta, duda? Nada. Nada. Bueno, entonces somos 6 gatos, ¿no? Espero los 6 gatos estén presentes para jugar Kahoot. Muchas gracias. A ver, déjenme ver. Vamos a ver si podemos jugar Kahoot así rapidísimo. Obviamente yo no participo, yo solamente sirvo de mediador para explicar en caso le hayan fregado en alguna pregunta. Así que, a ver, espérenme. Ya, a ver, vamos a apagar esto. Y como les dije, somos 6 gatos. Espero que los 6 gatos, por favor, jueguen. No se pasen. A ver, ¿se puede ver la pantalla? No. Terrible. Mm, Choristar, choristar. terrible. Mm. Ahorita, Ahora sí. ya, a ver, así rapidito. Saquen sus celulares, saquen ahí porque si no, ahí me ponen ahí el copyright. Entonces saquen su celular, apúrense. Vamos uno, faltan 5 gatos. Y si no, pues fue. No, yo quiero jugar Kahoot.
Ya, porque los demás Juego solo. Ya, Ariadna, Denny. Vamos, esperamos un minuto más para los tres gatos que faltan. A las Yaritza. Faltan dos gatos. Falta un gato. ¿Quién se salió? ¿Qué fue? ¿El real qué fue? A ver, quiero creer que ya. Bueno, ya me voy a pasar de la hora también. Así que ya, comenzamos. Jiji. Cualquier cosa, normal. Anansi. Como les digo, una acá va a ser de mediadora en caso la vayan a fregar. Así que espero que hayan estudiado. Mecanismo de regulación de la termólisis. O sea, ¿tú cómo puedes generar calor? Y eso que estoy dando ayudita. Vamos, ustedes pueden. Vamos, Matosano. Ya pe. Yo la cagué, leí mal. Oye, oye, esa boca. Oye, Ya, yo fallé, yo fallé. cuidado esa boca. Ya, zona del cuerpo con temperatura más lejana a la temperatura central. Más lejana. Ojo. Vamos, respondan, respondan. Ya, por favor, cualquier cuidado con esa boquita de caramelo. Dale, bueno, no. Ya, verdadero o falso. Todo el tercer signo vital significa enfermedad. Ya, esto sí quiero 5 respuestas, por favor. Si la fallo, me perdonas. El real que fue. O sea, siempre digo que fue ahí la pelea está entre Anthony y Naomi, ¿no? Ya, 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 ve, ya, ya, pues. Ya, vamos, por fin. Mayoría. Y dale con Anthony y Naomi. Ya, aparentemente patológico. Vamos, ustedes pueden. Ya, a ver, a los que respondieron febrícula, solo quiero decirles que febrícula es un aumento mínimo, mínimo. El aumento súbito como tal, y más cuando dice aparentemente patológico, casi siempre es hipertermia.
Ya. Proceso de paso de aire a los pulmones. A ver. A ver el que sí me he escuchado, literalmente. Ya. Chévere. A menos algo. Vamos. ¿Verdadero o falso? Los adultos tenemos una frecuencia respiratoria menor a los adolescentes. Ya. Menor a los adolescentes. O sea, recuérdense que o sea, cada etapa de tu vida va a ir bajando un poco más tu signo vital, ¿ok? Así que ya puede que haya sido medio, como se llama, medio pregunta trampa y, pero ya, chévere. Ya, esto lo hablé antes. Cuando una persona está enferma y tiene una oxigenación de 90 y de 90 por ahí, ¿cuánto queremos que esté su meta terapéutica? ¿Cuánto queremos que llegue? O sea, ya he soplado, literalmente acabo de decir la respuesta. Bien, 95. Ya. Cavidad del corazón que bombea sangre al pulmón. Nuevamente, para ver si estuvieron atentos. Uno acá se da cuenta cuando está perdiendo. Ventrículo derecho. Bravo. Ya. ¿Verdadero o falso? Ya, pues no se pasen. La fallo a propósito. Humildemente dices. Ya. Esto es por puntos dobles. Ustedes pueden. Ustedes pueden. Quiero mínimo una respuesta buena. Un minuto les he dejado. Vamos. Vamos, mis amores. Dale, mis amores. Si van a hacer un matasano, hacen un matasano superior. Si la fallo me mato. Esa es la actitud. Ya, a ver, Bien, ¿quién ahí. fue? ¿Quién fue? La, yo. Ya, vamos con el podio. La vi en tercero y con una diferencia abismal de puntos. Antonio. Bueno, Anthony. Y nuestras finalistas, Yaritza y Darín. Felicidades. Ahora sí, ya se acabó la cosa. Post-test. Ahorita se los paso. Me la hiciste dudar. Me hiciste dudar.
Ya está. Honestamente, cuando vea las 6 respuestas, ahí procedo a mostrar la resolución. Miau.
Ya, vamos a hacer esto lo más rápido posible porque ya sé que quieren irse yo también. Así que, centro termorregulador, ya habíamos dicho de que el cerebro no es el tálamo, no es el corazón, no es el hipotálamo. Elementos que participan en el intercambio gaseoso. O sea, nosotros hemos visto nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono, pero les dije que se fijen solo en dos, que eran el oxígeno y el dióxido de carbono. Valores normales de la oximetría. Literalmente estaba bien bonito. 96 así. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? El número de veces que late el corazón por minuto. No, la presión de la sangre en la arteria es presión arterial, la cantidad de oxígeno que entra a los pulmones, oximetría, cantidad de sangre que bombea el corazón en una hora, pues no, no es en una hora, es en un minuto. ¿Qué mide la presión arterial? La presión que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Literalmente la respuesta más larga. Listo, eso es todo. A ver, espérense. Dejar de compartir. Entonces, eso es todo. Cualquier cosa, ya saben, me escriben al WhatsApp o al Instagram, cualquiera de los dos estoy pendiente. Así que listo. Se me cuidan. Bye.